Radio CIES. Hola a toda la comunidad CIES, bienvenidos a Asociación Libre del Diván a tus oídos. Y esta ocasión vamos a hablar del miedo. ¿El miedo se olvida? Para esto nos acompaña el maestro Alejandro Rivera, bienvenido. Muchas gracias. Te voy a presentar. Él es licenciado en Psicología y maestro en Ciencias Biológicas por la UNAM. Actualmente es profesor en la Universidad Latinoamericana y colabora como investigador en la facultad en la UNAM dentro del Laboratorio de Neurobiología del Aprendizaje y la Memoria, que está a cargo de la doctora Marta Lilia Escobar. Tiene varias presentaciones dentro del Congreso organizado por la Sociedad para las Neurociencias y ha publicado 4 artículos de investigación en revistas indexadas como Neurobiology of Learning and Memory. La perspectiva de la investigación en la que se desenvuelve su trabajo está orientada hacia las bases celulares y moleculares que subyacen al aprendizaje y la memoria. Así es. O sea, ¿eres un experto en memoria a nivel celular o a qué nivel? Sí, a nivel celular y molecular, como lo dice ahí, porque prácticamente lo que me interesa es cómo identificar cuáles son los circuitos cerebrales que están subyaciendo a un aprendizaje, ¿no? O sea, como tal, nos interesa averiguar cómo se dan estas conexiones neuronales, de qué regiones a qué regiones, y cuál es la forma en la que se comunican estos circuitos que ya identificamos, porque no solo es identificarlos, sino también cuáles son los mecanismos moleculares por los que ellos actúan y pueden derivar en generar un trazo de memoria duradero. Sabemos que tenemos incluso nosotros memorias que a lo largo de la vida persisten, ¿no? Y otras que quizás se nos van olvidando con el tiempo, pero eso es lo que nos interesa a nosotros, como saber cuáles son esos bloques pequeños que pueden derivar en una construcción como una memoria. Por lo que escucho, entonces tienes la información más reciente con respecto a lo que se sabe sobre la memoria. Sí, en realidad es algo que últimamente nos ha estado interesando mucho. Son trabajos de un premio Nobel que, fíjate, es muy interesante esa historia porque es un premio Nobel que es chino, el del doctor, se llama Susumu Tonegawa, y este doctor estuvo prácticamente en sus inicios investigando cosas acerca de química y biología, eran más bases moleculares, no tenía nada que ver con memoria, ¿no? Y en sus tiempos libres empezó a decir, pues, ¿por qué no me dedico a...? O sea, si ya tengo todo este conocimiento, ya tengo un premio Nobel acerca de mecanismos químicos, ¿por qué no averiguo un proceso natural? Entonces, bueno, no es que la parte química y biología no sea natural, sino que más bien, ¿por qué no un proceso natural en el humano, ¿no? Entonces puede ser, o en algunas otras especies, puede ser la memoria, y entonces se ha dedicado últimamente a estudiar estos procesos de memoria y ha arrojado datos impresionantes, ¿no? Que al día de hoy la neurociencia estaba asombrada ante lo que nos dice. O sea, recientemente acudí a un congreso que es como decías, el Congreso para las Neurociencias, y prácticamente es una persona asediada ante sus investigaciones, ante lo que ha demostrado y ante lo que ha empezado a romper paradigmas con respecto a lo que dice de cómo codificamos una memoria, ¿no? Y qué es lo que está sucediendo, por qué una memoria perdura tanto, ¿no? ¿Y qué está sucediendo? ¿Dónde está la memoria en el cerebro? Fíjate, es una pregunta impresionante lo que acabas de decir. Hace 2 años él estuvo dando una conferencia en este mismo congreso y fue una de las preguntas que le hicieron. Y él fascinantemente le respondió, no sé, ¿no? O sea, okay, ya estuvo, gracias. Sí, es que prácticamente hay que tener un gran valor para responder, no sé, ¿no? En realidad dejó a los asistentes como, ¿qué sucede, no? O sea, en realidad él lo que nos ha dicho es, estoy aportando esto, pero todavía no sabemos exactamente qué es lo que sucede. Es un enigma, ¿cómo podemos...? Eso, seguro a ti te sorprende la parte de decir, ¿cómo es posible que en esta vasija nosotros podamos guardar tantos recuerdos, ¿no? Tanta información? Porque prácticamente lo único que sabemos al día de hoy que hay aquí adentro son células y químicos, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que un conjunto, una maraña de células y un conjunto de químicos puedan estar guardando información cognitiva, ¿no? Entonces, eso a mí me parece sumamente interesante, ¿no? Creo que tenemos que llegar al punto de averiguar cuál es el lenguaje de las neuronas, ¿no? O sea, al día de hoy sabemos que se comunican de manera eléctrica, sabemos que tienen ciertas firmas de comunicación, pero no es
O sea, sabemos cuál es el lenguaje, pero no lo podemos todavía codificar. Nosotros no podemos decir así es como se están comunicando y esto es lo que le dice una neurona a otra para guardar un recuerdo, ¿no? Entonces, eso es lo interesante a lo que se está acercando la neurociencia, ¿no? Y la memoria ha sido un campo muy fructífero para la neurociencia y un campo muy atractivo para ella, ¿no? Tiene miles de campos y la memoria es uno de los que domina, porque es algo que dentro de otros campos es algo que quisiéramos saber como humanos, ¿por qué pasa eso, no? Claro, y el tema del cual nos vas a hablar hoy es específicamente los miedos, las fobias. ¿Qué sucede con esto? Es algo muy interesante porque dentro de los campos en los que se puede desenvolver la memoria, prácticamente está en todo. La memoria es todo. Lo que tú eres es memoria, ¿no? Todo el cómo te has ido adaptando a tu medio, el cómo te desenvuelves día con día es memoria. Las adicciones implican una memoria, los miedos implican una memoria. Entonces, una de estas vertientes en las que se entra la memoria es el miedo, ¿no? ¿Qué es el miedo? El miedo es una respuesta adaptativa. Es necesario tener miedo. Nosotros no podemos decir que sería algo agradable o algo adaptativo el no tener miedo. A lo mejor si lo planteamos como de quisieras no tener miedo en tu vida, podrías decir sí, me encantaría, ¿no? Pero al final de cuentas es una respuesta que te permite pues estar justamente sabiendo cómo está tu entorno, ¿no? O sea, sabiendo qué es peligroso para ti, qué puede dañar tu integridad, ¿no? Entonces el miedo, cuando traspasa esta barrera de ser adaptativo y de ser algo normal y empieza a derivar en problemas como estrés postraumático o ansiedad, es cuando ya no es bueno, ¿no? Ya no es bueno tener estas respuestas ante un estímulo que ni siquiera está presente, ¿no? El miedo es necesario cuando tienes un estímulo que te puede causar daño en ese momento y te permite responder, ya sea huyendo de ese estímulo o luchando contra ese estímulo, pero si no hay nada en ese momento, pues lo único que está haciendo es hacerte sentir mal, ¿no? Y prácticamente empezar a fastidiar tu vida. Entonces, imagínate, o sea, lo que sucede cuando nosotros tenemos una reacción de miedo es una respuesta de nuestro sistema periférico que empieza a mandar señales hacia nuestros músculos, empieza a incrementar la sangre que empieza a llegar a nuestras extremidades para permitirnos correr o luchar. Y entonces es algo que es un boom de adrenalina que nos hace sentir, pues puede ser en ese momento mal, pero nos sirve. Pero cuando no tienes ese estímulo que te está causando el miedo, pues imagínate, es prácticamente algo que no se necesita y te hace sentir mal en ese momento. Ahí es cuando ya es algo patológico, se está volviendo algo patológico. ¿Qué sucede? Pues prácticamente una memoria, ¿cómo se codifica? Una memoria es la entrada sensorial. Nosotros tenemos, al menos de lo que sabemos hasta ahora, 5 entradas sensoriales, ¿no? Son los 5 sentidos que tenemos, por ahí entra la información. ¿Y qué sucede? Pues lo que sea relevante para nuestro sistema nervioso va a perdurar. Lo que no tenga ningún punto en el que sea necesario guardar algo, eso va a pasar por aquí y sale, ¿no? Entonces, o sea, esta entrada por los sentidos, si me causa una impresión, ahí va a perdurar. Claro, si no, si es necesario, si para ti tu sistema nervioso, tu cerebro dice esto es necesario que yo lo tenga aquí guardado porque me va a servir para después, o quizás yo le di una carga emocional que para mí es relevante, lo va a guardar. ¿Qué sucede ahora? Entonces nosotros sabemos que por los sentidos entra esta información. ¿Y qué puede entrar por los sentidos? Pues por ejemplo el que te atropellen alguna vez, el que estés en un asalto, el que tengas un choque y pueda morir alguno de tus familiares, o el que te salves de un accidente terrible, o que te secuestren. Eso son prácticamente entradas sensoriales que claro que marcan al cuerpo, ¿no? Como tal, hace que te haga sentir en peligro de muerte, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer tu cerebro? Va a guardar todas las partes necesarias para decir, ante esta situación yo ya sé cómo tengo que reaccionar. Sin embargo, esto puede volverse patológico y tienes tal cual el estrés postraumático, ¿no? Que es prácticamente revivir ese momento en el que te la pasaste muy mal. ¿Cómo es que se revive esa parte en donde te la pasaste muy mal? Pues por la memoria. La memoria lo que está haciendo es traerte a la conciencia ese momento nefasto de tu vida, ¿no? Ajá. Eso es lo que sabemos al día de hoy, que la memoria prácticamente es una potenciación de los circuitos que nosotros tenemos un cableado en el cerebro. Entonces, nuestro cerebro es sumamente plástico, nuestro cerebro es una plastilina. Entonces, todos sabemos que nunca vamos a tener el mismo cerebro con el que nacemos que con el que morimos, porque en cuanto ya estemos
vayamos pasando varios años de nuestra vida en este planeta, vamos a tener muchísimos cambios, vamos a ir aprendiendo muchas cosas. Entonces, ¿qué sucede? Se va moldeando nuestro cerebro y ante una situación de peligro como la que vivimos, pues se va a quedar registrada, ¿no? Entonces, se potencian algunos circuitos que puede suceder, que circuitos que antes no existían se formen, ¿no? Por ejemplo, quizás pasa mucho en las personas que no saben andar en bicicleta, no, aún no tenemos, yo me pasaba eso, como no sabía andar en bicicleta, no tenía ese circuito para andar en bicicleta. Entonces me costó, me caí, fueron golpes, me tenía que poner rueditas en la bicicleta para poder empezar, hasta que en un momento en que yo tenía mi equilibrio y podía andar perfectamente en bicicleta. Ahí ya tengo, al día de hoy tengo mi circuito formado para andar en bicicleta, entonces me hace una bicicleta y yo puedo andar perfectamente. Y es de lo que dicen que nunca se olvida, ¿no? Exacto, exacto. Nunca se olvida cómo aprendiste a andar en bicicleta. O manejar, ¿no? Entonces, es eso es una memoria que perdura, es una memoria que antes no estaba ese cableado ahí, pero tú conforme tienes experiencias en la vida, lo vas formando. Eso mismo va a suceder con el miedo. Ante una situación en la que tú no tenías una respuesta fisiológica de sentirte mal ante un estímulo que te puede hacer daño, pues en ese momento lo generas y después si no se trata adecuadamente, pues puede generar una patología, derivar en una patología. ¿Qué es lo que se sabe al día de hoy que este doctor de Asia nos ha venido a decir? Es algo impresionante porque él nos vino a decir que ninguna memoria se olvida, ¿no? No hay ninguna. Entonces, ¿por qué no me acuerdo lo que dije la semana pasada? Claro, ahí está, ahí es donde todos dicen, pero ¿qué sucede, no? Ajá. Prácticamente nos viene a decir, lo que entra a tu sistema se va a quedar ahí, así que ten cuidado con lo que estás aprendiendo, ¿no? ¿Qué sucede? Me estás dejando en shock. Sí, yo también. Todo lo que hemos aprendido está ahí, en algún lugar. Sí. O sea, prácticamente lo que él dice es que tú necesitas solo la estimulación necesaria para que tu recuerdo de 3 años, 4 años que está ahí escondido salga. Pero ahí está. Tú dices, no, pues yo lo olvidé, yo prácticamente olvidé la información que de hace, cuando yo cumplí mis 3 años, cuando tuve 2 años, ¿no? Se olvidó. ¿Y los exnovios? También se olvidan porque eso lo reprimes, ¿no? Dios mío. Entonces, ¿qué sucede? Lo que él nos dice es que ahí permanece. ¿Cómo descubrió eso? Algo impresionante. Es una técnica también que vino a revolucionar la neurociencia. No tiene más de 20 años esa técnica. Y él descubrió, un científico previamente había descubierto un mecanismo que se llama optogenética, ¿no? La optogenética a grandes rasgos es poder estimular a las neuronas con luz. Nuestras neuronas no responden a la luz, bueno, como tal, a una estimulación lumínica y que empiecen a generar una respuesta específica eléctrica ante un estímulo de luz, no. O sea, sí sabemos que, por ejemplo, tenemos la estimulación lumínica que pasa por nuestros receptores del ojo y después se transduce esa información hacia un lenguaje eléctrico en las neuronas, ¿no? Pero las neuronas no tienen receptores hacia la luz. Entonces, hubo un investigador previamente, eso es lo maravilloso de la ciencia, ¿no? Que va a haber personas y que tenemos que agradecer que esas personas tengan los recursos y en ese momento la idea para decir, a ver, voy a averiguar tal cosa, ¿no? A lo mejor dice, a mí no se me ocurrió, pero claro, qué bueno que están estas personas, ¿no? Entonces, él se daba cuenta que una alga respondía justamente ante la luz. Hay bacterias que también pueden responder ante la estimulación lumínica para hacer sus procesos naturales, ¿no? Entonces dijo, ¿qué pasaría si yo tomo su ADN y esa secuencia de ADN que es capaz de generar una proteína, un receptor que responde a la luz, se lo inserto a la neurona? Entonces prácticamente tomó esa secuencia de ADN, lo puso en una maquinita, esa maquinita se llama virus, es un virus como tal, o sea, es tal cual la genómica que con la que pueden estar trabajando muchos científicos, es utilizar estos virus, meterle una información que tú quieres, y esos virus inyectárselos al animal que tú quisieras, ¿no? Entonces se lo empezaron a inyectar a ratas y a ratones. ¿Qué sucedió? Que prácticamente estos animales expresaron en sus neuronas proteínas respondientes a la luz, ¿no? ¿Qué sucedía? Después de eso había 2 tipos de estimulación lumínica, una con un láser azul, que tal cual así ellos hacen un trépano en el cerebro del animalito, okay, y le implantaban una fibra óptica. Tal cual. Entonces pones la fibra óptica y después mandas un haz de luz, un láser a través de esa fibra óptica que va a estimular la región cerebral que tú quieres. Puede ser con luz azul. Pero una pregunta, aquí este virus
ya generó esta claro, captación de luminiscencia en todas las neuronas. Exacto. O sea, no solo una región. Lo que vas a hacer, todas. lo que vas a hacer es tratar justamente, o sea, tú lo que haces es inyectas el virus en una región y tienes que, muy buena tu pregunta, porque lo que tienes que hacer es esperar tiempo, ¿no? Esperas tiempo a que la infección vaya haciendo su trabajo, en donde se van infectando las neuronas, pero lo más interesante va a ser que el haz de luz al que tú vas a dirigir esa estimulación va absolutamente dirigido a una región particular. O sea, tú puedes tener infectado el cerebro con estas proteínas que responden a la luz, pero tú solo vas a estimular las que tú quieres. Okay. O sea, puedo tener mucha infección, pero solo en donde yo quiero. Voy a estimular. Entonces tú implantas, así parece de locos ver a un animalito con su fibra óptica aquí conectada, y puedes estimularlo con una luz azul, que lo que va a hacer es excitar a las neuronas, lo que va a hacer es que las neuronas empiecen a responder, o con una luz amarilla, que lo que hace es que estén más silentes. Entonces, utilizó este doctor de Asia esta técnica, muy bien también para averiguar cosas sobre la memoria, y dijo, yo entré en un animalito justamente en algo que se llama fear conditioning, ¿no? Que es el condicionamiento del miedo. ¿Qué pasa en el condicionamiento del miedo? Pues prácticamente es entrenar a un animal a que le tenga miedo a un contexto. Por ejemplo, nosotros le decimos este contexto. Es el CIES, está una pared blanca, está un Freud aquí, ¿no? Entonces yo registro información en mi cerebro de qué es este contexto. Okay. Si a mí me sucede algo malo aquí, si en este momento alguien llegara y nos hiciera atentar contra nosotros, jamás me voy a querer volver a parar aquí. Okay. Voy a tener un miedo ante este lugar. Okay. Entonces el animalito, lo que hacemos, o lo que se hacen estos investigadores, es meterle una cajita que tiene ciertos colores en las paredes, ciertas texturas, eso es un contexto particular. Y después de habituarse a ese contexto, lo que le hace es darle un choque eléctrico en las patas, muy agresivo. Ay, sí, pobrecito. Entonces las ratitas lo que hacen es sentirse muy mal, y después tú la sacas de ese contexto, la pones en sus cajitas de habitación, y cuando la vuelves a poner en ese contexto, la ratita se congela. Tiene una respuesta que se llama de congelamiento. Ese animalito va a decir, yo ya en cualquier momento me va a pasar algo aquí, porque aquí fue donde me ocurrió algo malo. Claro. Entonces, lo que ellos encontraron fue que después de extinguir esta memoria, le llamamos extinción a este momento en el que vamos poniendo al animalito, y no va sucediendo este choque eléctrico, le vamos poniendo es como si me trajeras aquí y no me pasa nada, me da mucho miedo, pero no me pasa nada, me vuelvo a estar aquí y no me pasa nada, hasta que digo, bueno, no pasa nada, ya aprendí que aquí no es malo. Entonces prácticamente tú podrías decir, ya se le olvidó que aquí le pasó algo malo, al animalito ya se le olvidó que aquí dan un choque eléctrico. Pues pasaron varios días y el investigador lo que hacía era averiguar si no regresaba esa memoria, y pues no regresaba, ¿no? Sin embargo, lo impresionante fue cuando le implantan esta fibra óptica. Ellos previamente lo que hacen es tener un mecanismo molecular muy particular para marcar las neuronas, así específicamente marcar las neuronas que se activaron durante el registro de esa memoria. Es impresionante. Super tecnología. Sí, es prácticamente que a mí me pase algo, yo registro una memoria y tú sabes cuáles neuronas de todas las que tengo aquí se me prendieron. Eso sí es sorprendente. Es sorprendente porque prácticamente ellos lo hacen a partir del marcaje de una molécula que aparece cuando la neurona tiene actividad. Entonces, como yo tengo actividad porque estoy registrando una memoria, las marca. Así tal cual con colorcitos. Entonces, el investigador perfectamente puede decir, yo voy ahora a activar esas neuronas con luz azul. ¿Qué fue lo que hizo? Fue, después de mucho tiempo, activó estas neuronas con la luz azul que le pueden implantar la fibra óptica, y la memoria regresaba. ¿Solo por estimularla con la luz? ¿Volvió a sentir el miedo? El miedo, después de que él se le había olvidado, ¿no? ¿Qué es lo que hizo muchos controles, ha hecho más investigaciones, y lo que nos dice esto, que prácticamente lo que sucede es que necesitamos solo la estimulación necesaria para que la memoria salga. La memoria está ahí, porque si eso se hubiera olvidado, por más luz que yo le hubiera dado, no sale nada. Pero el animal sin la luz es, yo no me acuerdo, pero si me pones la estimulación que me hace activar tal cual 1, 2, 3, 4, 5, las neuronas que se me activaron así, tal cual el circuito perfecto, ahí está la memoria. Entonces, eso nos habla mucho de lo que sucede normalmente con las terapias hacia fobias y hacia estrés postraumático, que no tienen un éxito rotundo. ¿Por qué? Porque esta memoria podría en un momento como regularse a la baja. ¿Qué querría decir? Que prácticamente pareciera que lo olvidamos. Cuando yo le tengo miedo a las arañas,
y voy a una terapia donde me dicen una araña no te va a hacer daño, ¿no? Entonces me pueden poner arañas hasta que yo, por más sesiones que yo tenga, pierda ese miedo. Pero lo que nos dice este investigador es que ese miedo a las arañas que yo registré previamente nunca se vaya. Si tú extingues un miedo o una conducta y de repente la vuelves a tener, esa conducta regresa ahora, pero con más potencia, ¿no? Además también sabemos que hay algo que se llama recuperación espontánea. Que sucede, es una recuperación espontánea del miedo de la nada. O sea, yo puedo, por ejemplo, haber dicho, ya me puedo subir a los aviones después de tanto miedo que tenía. Sí, pero en algún momento me puede regresar ese miedo de la nada. ¿Eso qué nos dice? Que ahí está la memoria. La memoria ya estaba. O sea, en realidad lo que hice fue regularla a la baja. No sale. O sea, prácticamente quizás ahí pueda entrar algo del inconsciente y el consciente, porque en realidad no lo traemos a la conciencia. Eso es lo que te quería preguntar, ¿qué sucede con todo el trabajo terapéutico que se realiza? Porque si a nivel celular ahí está, entonces... Es que eso es lo impresionante, porque lo que nosotros tenemos que ver es que no está peleada, no debería estar peleada en la investigación básica con la investigación aplicada, ¿no? Nosotros sabemos que tenemos que entender todas las ramas para poder justamente entender un problema que es multifactorial, ¿no? Como puede ser el miedo y entre otros las adicciones y otros, ¿no? Entonces tenemos una parte social, el ser humano es sumamente social, tenemos una parte celular, una parte emocional, ¿no? Entonces tenemos que atender a todas estas esferas. Entonces sí, quizás ahí podríamos estar hablando de algo de consciente e inconsciente, porque prácticamente... No lo sé, o sea, yo te lo digo así a bote pronto porque yo no tengo como tal tanta información para decirte si es consciente o inconsciente, pero lo que sí puedo hablarte, al menos en el idioma de las neurociencias, es que hay una regulación a la baja en donde mis circuitos están respondiendo con una menor intensidad y en ese momento no sale a la conciencia el miedo que yo tengo. Pero en algún momento algo puede estimular y órale, se vuelve prácticamente saliente ese estímulo y sale la conducta. Entonces... Este investigador ha hecho muchas investigaciones que nos dicen que esto está sucediendo, que la memoria no se borra. Hay algo impresionante que hizo después, fue irse al Alzheimer, imagínate. Hizo modelos de Alzheimer en ratones. ¿Hay ratones con Alzheimer? Sí. Okay. Lo que sucede ahí es hacer prácticamente, tenemos identificados ya los genes, o sea, que generan las proteínas que están dañando al sistema nervioso durante la patología. Entonces lo que hacen es con ingeniería genética crear animales que sobreexpresan estos genes, ¿no? O que le quitan estos genes que se llaman knockout, o sea, se llama... un proceso que se llama knockout porque es quitar al gen, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que el animal empieza a expresar signos de esta patología, ¿no? Y entonces lo que se encontró prácticamente en tareas de memoria, pues tiene un desempeño terrorífico, ¿no? Ante sus animalitos que son los controles normales, un desempeño terrible. Pero lo que sucedía de verdad es impresionante. Cuando le ponía la luz azul, ¿qué crees? Los animales con Alzheimer se acordaban. O sea, prácticamente también tenía, o sea, uno puede decir es que la enfermedad de Alzheimer es pérdida de memoria. ¿Qué está sucediendo? Pues es lo que dice, si tú estimulas de la manera, si algún día llegamos a saber cuál es el patrón de estimulación que nuestras células humanas necesitan para estar activas, ahí puede salir la memoria. Que vamos a andar como arbolito de memoria. Sí. Tú no por el foquito. Sí. ¿Cómo va a ser en los humanos? Quizá el día de hoy todavía no se lleva esa técnica a los humanos, pero por ejemplo lo que ya se está haciendo es prácticamente prescindir del láser de toda la fibra óptica y implantarle al animalito un LED que esté estimulando a las células. Sí, es impresionante. Ya la tecnología está, la nanotecnología, o sea, son cosas que están avanzando muy rápido. Ahora para estímulos positivos, pues estaría como indicado o adecuado, ¿no? Estimulemos que haya una sensación de bienestar, de felicidad, hasta para la depresión, ¿no? Para todas estas situaciones que a veces nos llevan a no poder tener una vida como, vamos a llamarle normal, sí, ¿no? Funcional. Funcional. Uh-huh. Sí, y prácticamente también sería deseable
quizás poder apagar esta sobreestimulación o esa mala actividad, mala comunicación entre un circuito neuronal en una patología, ¿no? Eso es a lo que se quiere ir, ¿no? A identificar cómo se comunican estas neuronas durante una patología en particular y decir, vamos a arreglarlo, tratar de arreglar, eso es lo que se busca. ¿Qué tipo de patologías? ¿Qué tipo de patologías? Sobre todo neurológicas y psiquiátricas, o sea, es algo que ha habido una reflexión también de la neurociencia y muchos investigadores dicen que le debemos mucho a la sociedad, ¿no? La neurociencia ha avanzado muchísimo, muchísimo, de verdad, con la tecnología, con la ayuda de otras disciplinas como la física, la química, la biología. Sin embargo, aún le debemos mucho a la sociedad, ¿no? O sea, no, al día de hoy no tenemos la cura del Alzheimer, la cura del Parkinson, la cura de la esquizofrenia, ¿no? No tenemos cura de muchas enfermedades psiquiátricas y neurológicas, entonces, de las adicciones, ¿no? Que es algo que involucra a toda la sociedad, entonces es algo que se le debe todavía a la sociedad y algo que lo que se está buscando tratar, ¿no? Tratar de llegar al punto de poder ayudar con todo el desarrollo tecnológico que tenemos, porque al día de hoy el desarrollo tecnológico que tenemos, pues podemos averiguar mucho en modelos animales, pero ¿qué es lo que sucede en el humano? Es un salto todavía muy grande. Claro. Bueno, pues ahora sí nos va a convenir seguir la luz. Sí, muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, No, Alex, okay, por este tema tan interesante que nos compartiste este día. Te muchas vamos a gracias a ti invitar por tu invitación. al próximo para que nos hables de más temas Perfecto. interesantes Yo con del gusto. cerebro. Muy bien, Gaby. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Gracias a todos por acompañarnos en esta cápsula de Asociación Libre del Diván a tus oídos. Yo soy Gaby Torres, gracias a Carlos Bautista y Felipe Chávez en la producción. Nos vemos y escuchamos en la próxima. Asociación Libre del Diván a tus oídos.